Laia, pero déjame que salude. Teníamos pendiente saludar a Manuel García, que es agricultor, activista medioambiental en la comarca de Alimia, en Ourense. Bienvenido al programa, Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Manuel, en el año 2020 tú recibes una demanda por unas declaraciones en el programa España Directo. Seguro que muchos oyentes lo tienen presente, este programa en televisión española. Y allí denunciabas las prácticas contaminantes de una empresa, la empresa cárnica Coren, y te encontraste con que te demandan y te pedían 1 millón de euros por daños y perjuicios. ¿Cómo recuerdas ese proceso, Manuel? Bueno, es un proceso que prefiero no recordar, porque... Por el impacto, ¿no? Claro, Sí. Estábamos hablando de precisamente eso, ¿no? El impacto personal que se produce además en un entorno local como el tuyo, ¿no? Que te demanden y que además te pidan 1 millón de euros para una persona como tú, que debes tener tu explotación y vivir de ello, pues con más pena que gloria, ¿no? Me parece que no iban a cobrar ese 1 millón de euros. Pero bueno, sí, está claro que intentaban callarnos, ¿no?, de alguna forma. Y bueno, ya previamente, en el año 19, ya nos enviaran burofax amenazadores a mí y a otros 5 compañeros. Y advirtiendo eso de que cuidado con lo que decíamos, que eso, nos podrían meter una demanda, bueno, una especie de amenaza velada para que calláramos, de un burofax que venía de un gabinete de Madrid. Curiosamente. Manuel, déjame que cuente que en ese programa tú denunciabas y mostrabas cómo esta granja, Coren, regaba un prado con purines y a continuación explicabas que esos purines no estaban tratados y los antibióticos y productos químicos contaminantes se filtraban en las aguas subterráneas y era una de las causas de contaminación por cianobacterias en el envase más próximo de Asconchas, en el río Limia, ¿no? Esto es lo que te valió ese burofax, y me imagino que también dentro del impacto personal en un entorno pequeño está también que estas empresas trabajen para dividir a los vecinos, ¿no? En un entorno local, cuando hay una empresa que da puestos de trabajo, demás, pues debe ser también un problema social, ¿no? Debe dividir, debe enfrentar a los vecinos. Sí. Normal, en esta comarca pues hay más de 400 granjas. No, Coren no es que sea una granja familiar, es más bien es una integradora en toda regla, y todas las granjas dependen de ellas. Es decir, las integradoras pues son los que ponen, digamos, la genética, todos los mecanismos modernos de producción, estas naves industriales, y el granjero, que es el que pone los cuartos y construye la nave, pues depende totalmente de estas integradoras. En cuanto a suministro de piensos y los precios que le pagan, todo, ellos no deciden nada. Simplemente es la integradora la que marca lo que debe ser. Pero a ti te complicó la vida en el pueblo, Manuel, esta denuncia. No, realmente no. Como yo no dependo económicamente de ese sistema de producción intensiva. Yo te digo personalmente, emocionalmente, Manuel. Sí, claro, personalmente, es tu entorno, claro. Personalmente fueron situaciones difíciles mismo. La familia, quiero decir, no a todos me decían, ¿y ahora qué vas a hacer? Es mejor que reconozcas, porque sabes que en la amenaza de demanda me exigían que saliera públicamente en televisión, en los medios, diciendo que había mentido, que estaba engañado, bueno, algo que yo no podía admitir realmente, ¿no? Entonces estaba un poco entre la espada y la pared. Y bueno, gracias que una abogada de Madrid se ofreció a defenderme y me asesoró, y bueno, la verdad es que me sentí fuerte para seguir, para ir en contra de esta amago de demanda, ¿no? Para mantenerte firme. Sí, claro. Y entonces esta abogada se llama Victoria,
Hormigos, y trabaja, pues eso, además de su profesión como abogada normal, pues vio el caso y le pareció absurdo, ¿no? Y se me ofreció a defenderme, ¿no? Y estuvo conmigo en la vista que tuvimos en el juzgado de Sinzo de Limia, donde, yo reconocí, me reafirmé que Coren contaminaba las aguas de esta comarca por su falta de gestión de residuos. ¿Y te absolvieron? No es que me absolvieran, es que la demanda, previo a una demanda, hay un acto de conciliación, o suele haber un acto de conciliación donde si tú te retractas y reconoces que no es cierto lo que tú dices, pues entonces pueden seguir o no adelante con la demanda. En este caso, al ver que yo estaba firme en lo que decía, pues prefirieron no seguir adelante con la demanda. Sobre todo cuando empezó, muchísima gente, asociaciones a nivel de todo el Estado a apoyarme, especialmente la Asociación Ecologista Greenpeace. Me dio su apoyo desde un principio y todo eso hizo recular a esta empresa. En este caso sí. Laia, ¿querías comentar? Sí, lo que comenta Manuel, hay dos elementos muy importantes. El primero, que estamos hablando todo el rato de demandas, juicios, litigios, pero es que a veces no hace falta ni llegar ahí. ¿Cuántos burofaxes de advertencia se mandan a personas, activistas, medios de comunicación, que no hace falta ni litigar, porque ante la amenaza de una acción legal donde se pueden pedir unos daños y perjuicios enormes, ¿cuánta gente no desiste o cuánta gente no se ve obligada a retractar? No todo el mundo se puede permitir defenderse, o a nivel económico, o a nivel de desgaste personal, o porque no tiene red de apoyo. Y otro elemento muy importante que introduce Manuel, pero que se puede extrapolar a otros casos, es que en los asuntos de difamación la estrategia de defenderse es demostrando la veracidad. ¿Y cómo demuestras la veracidad? ¿Cómo demuestras, por ejemplo, en un medio de comunicación que el nivel de contraste y el nivel de evidencias reunidas es suficiente? ¿Quién decide cuándo está suficientemente demostrada una veracidad? Los jueces a veces, por ejemplo, no entienden que en el periodismo de investigación se llega hasta donde se llega porque estás precisamente buceando en los espacios más opacos de la sociedad o en los casos medioambientales. ¿Quién se puede permitir, como en el caso de Manuel, cuántos informes periciales de ingenieros, etcétera, de químicos, puedes llegar a poner encima de la mesa? Cuando tienes una demanda con, me lo invento, 5 o 10 informes periciales, ¿cómo te defiendes de una demostración de la veracidad que pasa siempre por una inversión económica que difícilmente puedas movilizar? ¿Vosotros habéis notado, Magda, por ejemplo, compañeros que decidan no exponerse, que tengan a lo mejor una información o una investigación, pero viendo el panorama, a lo mejor viendo por el calvario que estáis pasando, tan solo con el hecho de reunir y doblemente chequear la información que ya habéis chequeado antes de publicar y viendo todo lo que estáis pasando, que digan, oye, pues mira, esto lo voy a dejar en un cajón? Sí, claro. O sea, hay mucha gente que dices, me va a compensar. Y yo creo que, además, y lo voy a decir, muchos grandes medios, hacer investigación que no sea que esperas una filtración y la contrastas, sino que dices, yo sé que aquí hay algo, voy a invertir en hacer toda esta investigación de cero. De hecho, nosotros hace unos años, la directora de comunicación de un banco me llamó en persona porque quería buscar a alguien mucho más arriba. Decía, no, lo siento, tenéis que conformar conmigo. Y decía, pero quería presionar, porque decía, es que no somos noticia, no entiendo por qué nos hacéis estas preguntas y por qué estáis intentando mirar todo esto. Ella decidía que era pregunta o que no, y hay temas de interés que a lo mejor no están en la agenda, que está muy contaminada por partidismos, por muchas cosas que no afectan realmente a los ciudadanos, y cuando tú te metes a hacer eso, pues dices, es que no me va a compensar. Para esto que me va a durar un rato, que se va a perder y que me va a poner una demanda, porque estos siempre demandan, hay gente que ya se sabe, estos siempre van a demandar. Si os acordáis, además, hay una energética como Iberdrola que en su momento dijo que se hablaba demasiado de ella en un medio como El Confidencial. Se llegan a decir cosas de este tipo. Entonces, ¿quién se va a meter en un lío tan gordo si no te va a compensar, ¿no? Y ahora lo que sí que a nosotros nos ha condicionado es en que cada artículo, aunque lo hayamos requete contrastado, porque una cosa con la que juegan la gente que te pone la demanda es que nunca te contestan. Tú les preguntas, por activa, por pasiva. Yo soy pesadísima con eso, decir, ¿van 3 mails? Pues que vayan 4. Llamas por teléfono. Esta, de hecho, fue porque, en este caso fui yo, me presenté en su sede a hacer preguntas y me dijeron, nunca atendemos a periodistas.
Y le digo yo, ¿por qué? Pobrecitos, con lo buenos que somos, ¿no? No, me lo dijo, ¿por qué? Dice, no, porque a veces dicen que son periodistas, pero lo que quieren es sacar información, que fue una frase que me encantó. Claro, dije, pues es un periodista. Básicamente es eso. Entonces, claro, tú vas todo el rato valorando y ahora lo que sí que tenemos que hacer es, cada vez que vemos que publicamos algo conflictivo, pasarlo por abogada y que lo revise muchísimo para no cambiar nada, pero intentar, pero eso claro es también un extra de trabajo, un extra de que tienes que pagar, entonces van limitándote, en vez de hacer 10 temas, harás 3 y eso también es una forma. Jaime, en tu caso, el haber salido absuelto, el hecho de ganar, pero todo el proceso previo, ¿realmente sientes que has ganado? Sí, yo creo que fue importante, ¿eh? Fue muy importante, sí, pero todo... porque se necesitan momentos así para poder seguir adelante. Es decir, después de mí yo dejé de hacer aquello, o sea, dejé de ser portavoz del Sindicato de Inquilinos en 2021 y después ha venido más gente. Aquel juicio, mira, en aquel juicio la parte demandante repetía una cosa y era, repetía, lo dijo 2 o 3 veces en aquella reunión en privado que he descrito antes, sí, que era no vamos a sentar un precedente. ¿Qué quiere decir? Si dejamos que estos inquilinos negocien su contrato y se queden, estamos mandando un mensaje a todos nuestros inquilinos, cuando nosotros lo que queremos es demostrar autoridad, igual que todas estas empresas que estamos describiendo, y queremos poder hacer nuestro negocio sin que nadie nos rechiste. Si perdemos este juicio, sentamos un precedente negativo para nosotros, y a la inversa, también sentaban un precedente positivo para el conjunto de personas que viven en la ciudad y que en un futuro se pueden sentir amenazadas en el sentido de que te llega un burofax y te dice te tienes que ir o te voy a doblar el alquiler y se pueden plantar, ¿no? Y entonces esta era una cuestión que estaba sobre la mesa y por eso había muchos ojos también sobre aquel juicio y otros juicios que se produjeron entonces, que era, ¿qué pasa después, no? Es decir, si ganan unos, se manda un mensaje, si ganan los otros, se manda otro mensaje. Pero claro que tuvo un coste muy grande. Supongo que os lo habréis encontrado, pero en tu entorno familiar pues había gente que te decía, oye, ya ahora ya tienes 2 hijas, tienes que pensar en otras cosas y tal. Lo que busca cualquier tipo de acción de este tipo, jurídica, es la autocensura y el que nadie se mueva y todo el mundo se quede en casa, es evidente, pero como digo, o sea, fijaos lo que ha pasado en los años posteriores. Movimiento por la Vivienda y los sindicatos de inquilinos no han dejado de crecer, ¿no? Pero es que las formas de autocensura se producen en todos los ámbitos. Yo ya antes del sindicato y ahora me dedicaba a la investigación. En el mundo de la investigación no hace falta que litiguen contra ti. Tú sabes que si tú publicas informes y papers sobre cómo cualquier intervención del mercado de regulación de precios, contratos indefinidos, ¿no? Puede ser malo. Si tú dices esto en tus publicaciones, pues tú sabes que tienes más posibilidad de que te las publiquen. Si tú quieres, en revistas de economía, si tú quieres decir según qué cosas que van contra lo dominante, lo establecido, el statu quo, te va a costar mucho más. ¿Qué hacen muchos investigadores? Pues se autocensuran bastante. Es decir, que pasan en todos los campos, como decíais. Estamos hablando con Magda Bandera, directora de La Marea. Estamos hablando con Laia Serra, abogada especializada en este tipo de temas. Jaime Palomera, que como uno de los cofundadores del Sindicat de Llogateres sufrió este acoso por parte del poder, en este caso de las financieras inmobiliarias, esas inversoras inmobiliarias. Y estamos hablando también con Manuel García, que se enfrentó a una gran empresa, a una granja, para denunciar un tema de contaminación. No sé, Manuel, si tú tienes la sensación que casos como el tuyo en tu zona a lo mejor han sido disuasorios, ¿no?, para otros compañeros, compañeras que vean algún tipo de abuso o algún tipo de situación irregular. Pues sí, la verdad es que sí. Es decir, varios nosotros empezamos a denunciar pues este tipo de prácticas, digamos, de no gestionar los residuos que produce la ganadería industrial hace casi 2 décadas. Y bueno, en el año 18 metimos una denuncia en el Parlamento Europeo que movimos porque, estábamos llegando, digamos que al límite. Sobre todo a partir del 2008 empezó a aumentar exponencialmente lo que es la carga ganadera
en base a este tipo de explotaciones intensivas en toda la comarca. Y cada vez era más evidente pues la contaminación de las aguas, del embalse de As Conchas, los ríos eutrofizados, bueno, era palmario, ¿no? Y además eso, que es que los datos de la propia Confederación Hidrográfica Miño-Sil así lo corroboraban, ¿no? Y bueno, llegó un momento, en un principio digamos que somos los ecologistas los que protestábamos por esta situación, pero conseguimos, después de una charla en plena villa, en el Sinzo de Limia, conseguimos que la gente pues se sensibilizara y se creó una plataforma que se llamaba Auga Limpa Xa, en la que participaban muchísimos vecinos, y durante el año 19 pues estuvo muy activa, ¿no? Se hicieron pues eso, camisetas que ponían agua limpia ya, se hicieron pues eso, mesas informativas, charlas, incluso estuvimos en los pueblos vecinos de Portugal, porque este río es un río fronterizo, y creamos digamos que una corriente vecinal muy interesante, ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento la integradora reaccionó, pues eso, más, digamos, violentamente. Incluso en una feria de la villa que estábamos recogiendo firmas aparecieron como unos 20 matones, que bueno, casi nos apalizan allí, rompieron la mesa, todo, bueno, una cosa amenazadora fuertísima, ¿no? Esto va más allá de estos litigios estratégicos, sí. ¿No? Que estamos hablando. Esto ya mafia, es directamente como mafiosas, ¿no? Coacción mafiosa prácticamente. Estamos hablando el pistolerismo de toda la vida. De toda la vida, sí. Sí. Estamos hablando de una palabra, slap, que les puede haber sonado en algún momento ahora porque se está hablando de este tema, que es la denominación en inglés de algo que es tan viejo como el poder, ¿no? Que es el hostigamiento de los poderosos o litigios estratégicos contra la participación pública, ¿no? Para demandarte para callar bocas y que estemos todos calladitos y quietos y no digamos nada. Es algo disuasorio. Laia, ¿querías apuntar alguna cosa? Sí, dos ideas muy rápidas. Magda lo introducía y creo que la sociedad no es suficientemente consciente que el efecto de autocensura cada vez está más instaurado. Yo lo digo porque hasta ahora he ejercido legalmente defendiendo a personas en juicios y ahora hace años que yo estoy teniendo una parte importante de trabajo de revisión legal. Revisión legal de campañas, de manifiestos, de libros, de documentales, de películas, de reportajes de investigación. Es decir, cada día hay más la conciencia de que cualquier elemento que toque de alguna manera elementos de poder comporta este riesgo. Y luego quería añadir que nos encontramos en un momento de reto. Vamos a empezar el 2016. En mayo de 2016 la directiva europea... 2026. Perdón. 2026. No, por favor, tendríamos que volver a pasar la pandemia. Hacia atrás no. Y todo esto. Hacia atrás no. Pues como decía, que en mayo 2026 la directiva europea se debería haber transpuesto al ordenamiento jurídico español. Y esta directiva, que costó trabajo, su resultado final no quedó tan, aguerrida como la versión inicial, pero precisamente el objetivo es proteger académicos, periodistas, ONGs, para hacer frente a estas demandas. Se tendrá que cambiar el sistema procesal español, porque lo que pretende la directiva es que los jueces y juezas de entrada detecten lo que son litigios abusivos y les obliguen. Hay una serie de medidas como prestar cauciones, fondos para víctimas, conscientes del desgaste que esto supone, y esto supondrá una pequeña revolución, esperemos. Ya estamos intentando aplicar en los procesos la doctrina anti-SLAPS, pero cuando haya una obligación legal, esto puede modificar el tablero de ajedrez. Precisamente esta directiva que ahora nos comentaba Laia, que es muy interesante lo que está comentando, el desencadenante fue el asesinato, recordemos, ¿no?, de una periodista. La asesinaron con un coche bomba. La periodista maltesa Daphne Caruana estaba investigando el blanqueo de dinero que llevaba a cabo el Pilatus Bank. Y, Jaime, tengo entendido que para elaborar esta directiva, que ya veremos cómo se transpone en nuestro ordenamiento jurídico, te consultaron, cogieron tu caso para consultar y hacerla, ¿no? O por lo menos tengo entendido algo así. Bueno, después de aquel juicio recibimos varias llamadas
porque justamente se estaba trabajando a nivel europeo en torno a esta directiva, entonces querían recoger la máxima diversidad de casos en diferentes ámbitos, ¿no? Un poco como estamos haciendo hoy, ¿no? Hablamos del periodismo, de la agricultura, de la vivienda, y sí, a ver qué sale. De todos modos, claro, al principio lo comentabas, ¿no? Hablabas de Trump. En Europa hemos tenido ya gobiernos, por ejemplo Hungría, donde directamente ya las empresas que se dedicaban a esto cuentan con gobiernos muy afines y aparatos del Estado que directamente se dedican ya no solo a perseguir a activistas o periodistas, sino, por ejemplo, a académicos, lo has dicho antes, ¿no? A cerrar departamentos universitarios. Y me pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, ¿no? La dirección del viento en Europa, que es la que es, este tipo de directivas, ¿cuál es su futuro sobre esto? No sé si Laia tiene alguna idea, pero la impresión es de que en la medida en la que esta internacional reaccionaria va avanzando... Bueno, está amenazando incluso y coaccionando a jueces y a prestigiosos juristas y está a jueces del Tribunal Penal Internacional, que ahora hay una oleada de protesta contra estos bloqueos y este acoso que la administración Trump está haciendo a jueces, ¿no? Claro, sí, ya era fuerte entonces, que Imagina por cierto, ahora, claro. Estábamos hablando de vivienda, aquí en esta mesa debería haber no solo activistas, también cargos públicos y gerenciales. En la época Colau, en Barcelona, ya no es solo que la propia alcaldesa y otros cargos públicos recibieron un montón de querellas que todas se archivaron y las ganaron, sino que se hablaba muy poco esto de funcionarios, trabajadores de la casa, que eran los que ponían las demandas, los juristas de la casa. Varios de ellos recibieron querellas, las ganaron también, pero el desgaste fue terrible, porque esto ya hablamos de personas que no tienen entre ceja y ceja una causa, ¿no? Que quieren defender y por lo tanto ya estás luchando y cuando te atacan, bueno, es parte del juego, sino que hablamos de personas que hacían su trabajo también, pues tuvieron que ir a juicio porque habían fondos de inversión extranjeros que los llevaban a juicio a los trabajadores, ¿no? Bueno, esto pasaba con un gobierno progresista en Barcelona y en un contexto determinado. Mi pregunta es, ¿qué pasa si siguen avanzando estos partidos y llegan a posiciones de gobierno que también tienen clara esta agenda, que es de callar al disidente? ¿Qué pasa? Es decir, ¿este tipo de directivas tienen futuro, la directiva SLAPP? Me pones en un compromiso. Efectivamente, la aplicación de esta directiva dependerá pues de los roles de poder que haya en cada momento. Y habrá judicatura que desarrolle, ¿no?, su labor de defensa de los derechos y habrá quien no. Y efectivamente, no solo una cuestión de litigación y de directiva, el estado de opinión y todo lo que se mueve alrededor cuenta mucho. Cuando un determinado medio de comunicación enfrenta una demanda como estas, si luego recibe el respaldo de todos los otros medios porque entienden que hoy eres tú y mañana soy yo, esto también cuenta. Igual que, ¿no?, la fuerza y la movilización que hay alrededor. Al final estamos hablando de, ¿no?, lógicas de poder, de impacto y de redes de apoyo. Y como mínimo tendremos una herramienta. Y hemos dejado, ¿no?, Jaime decía, en esta mesa falta gente. Uno de los espacios de litigación abusiva muy significativa hoy en día son las cuestiones de género. El machismo organizado y los grupos fundamentalistas están invirtiendo sumas astronómicas en conseguir precedentes jurídicos que de hecho den cuenta o naveguen en la dirección de sus postulados ideológicos. Nosotros hemos querido juntar esta mañana a personas que sí que se han plantado con el coste que ha tenido para sus vidas y ahí siguen, porque ahí sigues, ¿no, Manuel? Con tu militancia y tu reivindicación de respeto, ¿no?, al medio ambiente y a vuestro medio de vida. Sí, aquí seguimos porque, bueno, nos parece totalmente injusto que a ciertas empresas se les regalen recursos que son de todos. Y bueno, y hay mucha gente activista dentro del mundo medioambiental que bueno, que nacimos así, un poco torcidos y no paramos. No nacisteis intentándolo. torcidos, no, nacisteis muy rectos, que gracias a eso pues hay esperanza para poder doblar a veces estos abusos. Hemos querido sentarnos
queremos hoy hablar de esto porque realmente el contexto es muy preocupante, si lo es para medios de comunicación, lo es para activistas, pero lo es para cualquier ciudadano que puede verse involucrado pues desde una protesta y que de repente pues se te acuse y te veas que de entrar en un laberinto infernal en el que no tenías previsto más que protestar o reivindicar tus derechos. Nos ha acompañado Laia Serra, que es abogada penalista, Manuel García, agricultor, activista medioambiental, Jaime Palomera, antropólogo experto en vivienda e investigador, Magda Bandera, por la fuerza de la marea. Está todavía ahí, abierta, justo hoy. Siempre está vigente, está viva esa marea, pero hoy para poder afrontar el camino que os queda. ¿Quieres cerrar tú, Magda? Sí, por favor. Es que lo ha dicho Laia y es verdad, es que esa solidaridad entre medios es importantísima y que hoy hayáis abierto este espacio creo que es muy importante. Pero sobre todo que la gente vaya sabiéndolo, porque como no defendamos a este tejido social y no tengamos este tipo de espacios, los abogados están aprendiendo muchísimo. Es que no solo la ultraderecha que estábamos comentando, sino que realmente cada vez se están especializando y es un peligro muy grande. Así que muchísimas gracias por el espacio. Bueno, esperemos que el año empiece bien, que sea el 2026 el año de la transposición de esta directiva europea y de la concienciación de que esto supone un retroceso que no deberíamos aceptar, inaceptable en cualquiera de los casos. Laia Serra, Magda Bandera, Jaime Palomera, Manuel García, gracias y feliz año. Gracias. Feliz año. Adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.